Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un sinfín de reacciones ha generado las palabras de la presidenta de la República, Xiomara Castro, quien aseveró durante la cumbre del G77 más China en La Habana, Cuba, que la consulta popular es la vía para alcanzar el socialismo democrático. Alcanzar el socialismo democrático es una misión y razón de ser para cambiar y mejorar radicalmente la calidad de vida de nuestra gente. Y que se respete la consulta popular como la vía que hemos escogido para buscar alcanzar este objetivo. En Libertad y Refundación ven acertadas las declaraciones de la mandataria hondureña y mencionan que en una democracia participativa el consultar al pueblo no debería de ser algo que nos llamara la atención. De hecho, la Constitución de la República tiene incluidos mecanismos de consulta popular, están en el plebiscito y el referéndum, ambos son constitucionales, dijo la diputada Silvia Ayala. El hablar de estos temas no debe ser algo que nos sorprenda, debido a que el LIBRE está definido en sus estatutos como Partido Democrático Revolucionario, que busca la transformación profunda de la sociedad, agregó la legisladora del LIBRE. En el Poder Popular se preguntan cuál es el miedo a la consulta popular y por qué los grupos de poder le tienen tanto temor a la participación activa del pueblo y aseveran que la consulta popular es necesaria y urgente, así como la constituyente. El asesor presidencial, José Manuel Zelaya, menciona que la codicia no tiene límites. No le temen a la constituyente ni a la consulta, sino perder sus privilegios y verse retratados de cuerpo entero. Herman Alan Fayet los definía bien, posteó el expresidente Zelaya. Sin embargo, lo expuesto por la gobernante hondureña llamó la atención del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien preguntó cuál es la diferencia entre el socialismo democrático latinoamericano y el cubano. El primero se elige, pero ambos terminan en la anulación de las libertades, del emprendimiento privado, igualan a todos en la pobreza, mencionó. La respuesta de simpatizantes de Libertad y Refundación no se hizo esperar. El dirigente del LIBRE, Gilberto Ríos, apuntó que Uribe es otro parte de la pandilla internacional de expresidentes narcotraficantes que masacraron a su pueblo. Ninguna capacidad moral para emitir un juicio, menos para ser tomado en cuenta, posteó Ríos. El bloque de Oposición Ciudadana señala que el Poder Ejecutivo atenta contra la democracia del pueblo hondureño al anunciar que a través de una consulta popular pretende cambiar el modelo de gobierno a una Nicaragua, Venezuela y Cuba. Alerta a Honduras: no dejes que tu presente y tu futuro se condicione a un modelo de gobierno fallido. La ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, considera que una consulta pasa porque la apruebe el Congreso Nacional. Sabemos que hay una oposición grande. Creo que estos temas vienen a dar más elementos para que la confrontación continúe, dijo Castellanos. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Se abre el debate nuevamente en la consulta popular. Vamos a hablar de ese tema luego de lo manifestado por la presidenta Castro, que se encuentra en Nueva York. Don Pedro Barquero, dirigente del Partido Salvador de Honduras. Buenos días, Pedro. Buenos días, Raúl. Un gusto saludarte, los amigos que nos acompañan hoy en el panel y al pueblo hondureño. Don Rodolfo Zelaya, dirigente del Partido Nacional de Honduras. Rodolfo. Gracias, Raúl. Muy buenos días y muy buenos días a todo el pueblo hondureño y a los compañeros panelistas y a ti también, Raúl. Gracias, el vicecanciller de la República, don Gerardo Torres. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos a Pedro, Rodolfo, Raúl por la invitación y a toda la gente que nos mira por Canal 11. Buenos días.
Pedro, ¿qué piensas de lo anunciado por la presidenta, esa consulta popular en la vía de alcanzar el socialismo democrático? Por cierto, tú acompañaste a la presidenta cuando era candidata a la presidencia por la Alianza Libre Partido Salvador de Honduras. Sí, gracias, Raúl. Mira, yo pienso que tiene que ser más específica. Ese comentario fue muy corto y da muy poco detalle, y se necesita conocer con lujo de detalles a qué se refiere. Ese comentario así tirado de una manera tan general, lo que provoca es mucho nerviosismo y mucha incertidumbre, principalmente en los sectores económicos del país. Y eso es uno de los temas que nosotros tenemos que evitar. En el país necesitamos generar confianza a los capitales nacionales y extranjeros para que nos ayuden invirtiendo y generando las fuentes de empleo que tanto necesita el país. Es importante entonces que desde la Presidencia de la República se defina específicamente cuál es el resultado que espera implementar en el país, para que entonces los hondureños podamos saber si queremos o no acompañar. Especulaciones, Raúl, hay muchas especulaciones de todo tipo, desde lo más sencillo, como que simple y sencillamente quiere ser un gobierno con democracia y conciencia social, hasta lo más complicado, que es convertir a Honduras en una Venezuela, en una Cuba o en una Nicaragua, que más adelante podemos elaborar sobre eso. Pero para evitar todas estas incertidumbres y todos estos temores de diferentes sectores de la sociedad, es importante que se aclare en detalle a dónde nos quiere llevar la presidenta. Y de esa manera, pues el pueblo hondureño decidir si quiere o no acompañar, si permite o no permite que se lleven a cabo esos planes. Pero es importante mantener la estabilidad en el país y generar la confianza en el sector económico para que salgamos de este tema de la falta de empleo y del aumento de la migración. Con estos mensajes así tan generales, lo único que estamos haciendo es complicando más la economía del país. De por sí este año arrancamos un poco con el pie izquierdo. Se arrancó con una caída del 40% de la inversión extranjera directa, se cayó con una enorme pérdida de fuentes de trabajo, solo en la industria de la maquila 30.000 puestos de trabajo se han perdido a la fecha, y encima de eso aumentando, como consecuencia de lo anterior, la migración. Los hondureños pidiendo refugio en México han aumentado un 25%. Entonces, la prioridad número uno ahorita en el país, y esto ha sido medido con encuestas, es la falta de empleo, es la falta de oportunidades económicas. Y en eso, lamentablemente, no vemos líneas claras de parte del Gabinete Económico para resolver o por lo menos mitigar esa situación. En eso es que deberíamos de estar enfocados y no en otras cosas que más bien lo que vienen es alterar más la paz social y a generar más desconfianza e incertidumbre. Sí. Un saludo al abogado Harry Dixon, diputado por el departamento Francisco Morazán del Partido Libertad y Refundación. Abogado. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días a todos, muy buenos días a nuestros compañeros panelistas el día de hoy. Bueno, un tema muy importante, siempre el tema de las consultas populares van a traer suspicacia, siempre van a traer reacciones negativas de un sector de la población, especialmente el sector más poderoso de la población. Siempre la consulta al pueblo siempre es un tema tabú porque nunca se le ha querido consultar al pueblo. Yo creo que el mayor grado de democracia que puede alcanzar una sociedad es que le consulten, pero cada vez que se plantea el tema de consultarle a la población, que es la que paga impuestos, que es la que mantiene la economía, que es la que le paga los salarios a los políticos, a todo el mundo. Siempre que se dice hay que consultarle a la población, empiezan esas reacciones y empiezan esos temas de comparaciones con otros países. Yo les digo una cosa, nosotros somos Honduras, insertados en el corazón de América, en Centroamérica, no somos Venezuela, no somos Cuba, no somos nada de eso, somos Honduras, somos hondureños, y tenemos la capacidad de poder dirigir nuestro propio destino sin copiarle a nadie, pero aquí hay una cuestión que cada vez que se pretende hacer algo de diferente, ya nos vamos a otro país. No, estamos acá. Y aquí lo podemos hacer entre todos. El tema de la consulta ya es un tema hasta aprobado en la Constitución de la República. Imagínense que lo hicieron partidos tradicionales, lo aprobaron en el Congreso Nacional. Artículo 5 de la ley del plebiscito y referéndum ya está. Y sigue siendo un tema de discusión, un tema de reacción virulenta cada vez que se dice que se va a consultar al pueblo. Yo creo que lo que la presidenta estableció en su discurso es un anhelo de un proyecto político de refundación que aspira que temas importantes se le pueda consultar a la población. ¿Y por qué no? Nunca le hemos consultado absolutamente nada a esta población. Esta población únicamente
venimos un grupo de políticos y decidimos por ella. Les guste o no les guste, aquí está, esto es lo que hemos decidido nosotros. Entonces, la democracia participativa, que es el máximo grado de democracia que puede haber en cualquier sociedad del mundo, quiere llegar ahí, a consultarle. Pero las consultas siempre le han tenido miedo, yo no sé por qué. Yo no sé por qué, porque la gente que está ahí afuera, esa gente que paga sus impuestos, que se levanta tempranito, que va a votar cada 4 años, que las utilizamos únicamente para que vayan a votar cada 4 años, esa gente tiene derecho a plantear, a decir, mire, esto me gusta, esto no me gusta. Y yo no veo todavía, desde el 2009 yo no entiendo por qué tanto revuelo por las consultas populares. De hecho, la consulta que se pretendió hacer en el 2009 terminó en un golpe de Estado. Terminaron asesinando compatriotas en la calle porque protestaban contra un golpe de Estado. Hasta ahí llega el tema del miedo a las consultas populares. Entonces yo los vuelvo a escuchar a ustedes y digo yo, y es que no hemos evolucionado en 14, 15 años después del golpe de Estado. Seguimos con los mismos tabús, seguimos con esa mente cerrada, tradicional, que no quiere cambiar, que quiere mantenerse estática. Honduras necesita probar otras cosas. El tradicionalismo ya nos demostró que sus prácticas no nos llevan a nada, o sí nos llevan a algo, nos llevan a mantener a una población en más del 70% de pobreza, en más del 50% de extrema pobreza, que no lo decimos nosotros, lo dice la CEPAL. Entonces, hay que probar nuevas cosas, hay que evolucionar, hay que ver qué nos puede funcionar, pero no podemos seguir en esas mismas prácticas. Un proyecto refundacional como el de Libre planteando que hay que consultarle al pueblo, no se puede, eso es terrible. Un proyecto refundacional del Libre que dice, mire, ¿por qué esta gente que está ganando un poquito más no nos apoya con un poquito más de impuestos para ver cómo sacamos adelante este país? No se puede, eso es terrible, eso va a terminar con la economía. Yo les pregunto, ¿la economía para quién? Porque yo digo, si hay que fortalecer la economía, hay que fortalecerla para todos, para el 100% de la ciudadanía hondureña, pero aquí la economía solo es pensada en favor de un pequeño grupo de personas, y eso no se vale, y eso no es justo. Por muy bonito el discurso que ustedes tengan, no es justo, porque hay una población que dice, pues yo también necesito salir adelante, y ese es el planteamiento del Libre, que podamos salir adelante todos, que ese muchacho, que esa muchacha que va saliendo de la universidad, en vez de agarrar mochila para Estados Unidos, diga, ya tengo un empleo, ya se me proporcionó una fuente de ingreso. Pero aquí, mientras sigamos con ese planteamiento tradicional de muchos años, que ya sabemos perfectamente que no funciona, pues no vamos a salir adelante. Y para eso necesitamos la incorporación de todos los sectores. Estamos conscientes que solamente con un sector de la población no lo vamos a lograr, pero yo sí pediría que vayamos abriendo la mente, que dejemos de estar con ese discurso obtuso de que quieren convertir a Honduras en una Venezuela, en una Cuba. Oiga, yo creo que no ha habido gobiernos más democráticos que los del presidente Zelaya en 3 años y medio, que el de la señora presidenta Xiomara en 1 año y medio. Aquí nunca, ¿cuándo se ha cerrado un medio de comunicación? Pregunto, ¿cuándo se ha expropiado una empresa en Honduras, en ese tiempo que ha estado gobernando? Nunca. O sea, si hay una máxima expresión de democracia, son en este tipo de gobierno. Revisen ustedes lo que pasó en los últimos años. Medios de comunicación cerrados, gente asesinada en la calle por pensar diferente, gente detenida, presa por pensar diferente, gente que tuvo que exiliar del país. Eso es una dictadura, eso no es democracia ni parecido. Y yo no vi, y perdónenme que se lo diga, pero yo no vi esa reacción virulenta por parte de estos sectores. Estaban felices, aunque sabían, por ejemplo, que había un gobierno que utilizaba la estructura del gobierno para traficar con droga, que habían convertido al gobierno en un cartel de la droga, no decían nada, salían en televisión con ellos abrazados, salían en conferencia de prensa abrazados, y ahí no había problema. Hoy, porque una presidenta dice, mire, ¿por qué no le consultamos al pueblo? El tema más importante que le podíamos consultar. Se cayó el mundo, se terminó Honduras, nos convertimos en un país comunista y un país de esos
países que dicen que no hay democracia. Entonces yo creo que hay que reflexionar. O empezamos a cambiar, Honduras va a seguir en este mismo conflicto, esta polarización innecesaria que solamente nos trae atraso. Honduras debe salir de esta línea de países del tercer mundo. Mientras no cambiemos esa mentalidad arcaica que tenemos, yo creo que Honduras no tiene futuro. Yo les pido a los empresarios, por ejemplo, los empresarios, qué mejor ambiente que se les puede dar, un ambiente de democracia. En democracia que crece la economía, pero tienen que plantear nuevas cosas, tienen que querer competir, tienen que empezar a pensar no solamente hacer negocios con el Estado, porque hacer negocios con el Estado es lo más fácil. Firma usted un contrato leonido que todos los beneficios son para mí y hago dinero. Empiecen a competir, empiecen a plantear, empiecen a competir con otros países del mundo. Libre les acaba de abrir, el gobierno de Xiomara les acaba de abrir ese gigantesco mercado de China, empiezan a producir, exporten hacia China ese gran mercado. Eso es lo que debe hacer un gobierno, abrirle las puertas a los empresarios para que empiecen a competir. Pero como hemos estado acostumbrados a que el mejor negocio es con el Estado, entonces, por eso cada vez que hay planteamientos diferentes, empiezan a reaccionar de la forma que lo hacen. Sí, bueno, creo que nuestro país es un país que por años se ha engañado al pueblo hondureño. Solo miremos el tema de educación. El tema de educación se le está mintiendo todos los días a los padres de familia y a los alumnos. Por años, incluyendo hasta el día de hoy. Estuve hablando ayer con una persona que trabajaba en una empresa de leche y con una persona que tiene una empresa de tornillos. Estaba comprando unas tuercas y me estuvieron hablando de la deficiente educación que tenemos. La semana pasada solo tuvieron 3 días de clases, me decía su padre. Y nosotros viviendo de izquierda y de derecha. ¿Quién nos va a salvar? ¿La bendita izquierda o la bendita derecha? Yo le pregunto a las personas con que hablé el día de ayer si ustedes están de acuerdo con lo que han expresado hoy en la mañana. Y si van a decir de que necesitan una consulta para cambiar el país. Pero también recordemos de que nosotros como partido en su momento se propuso una consulta también para el tema del periodo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Las consultas no son malas, están en la Constitución de la República, pero hagámoslo para temas que en realidad le van a cambiar la vida al pueblo hondureño. Mire, si hacer una carretera aquí, hacer un puente, hacer una cuneta es una obligación del Estado. Y lo estamos haciendo. No está bien, pero es una obligación y no le vamos a dar gracias por eso. No estamos por obligación de por ustedes eso. hacerlo. No estamos nosotros como ciudadanos, porque yo no soy diputado, yo soy funcionario público, yo soy un ciudadano más que exige los derechos de un pueblo que se le han sido violados por años, por intereses particulares y de grupos. ¿Y saben qué? Para que se den cuenta, la gente está harta, está cansada de ver cómo juegan con ellos, está cansada que le miren la cara de payaso, están cansadas de comer nada, están cansados de que le mientan, están cansados que les sirvan de escaleras y que unos pocos sean millonarios y que mantengan el poder unos pocos. Eso está cansado el pueblo hondureño. Ahí tenemos que poner los ojos en remojo, no pidiendo que se defienda un tratado de libre comercio inexistente, que se defienda un embargo inexistente a Nicaragua. Óigame, aquí está Cancillería. El canciller es que tiene que hablar de esos temas, de otros países, no el presidente de la República. El presidente de la República tiene que hablar de Honduras. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Por qué tenemos tanto narcotráfico? ¿Por qué tenemos tanta delincuencia? ¿Por qué la educación en nuestro país está mala? ¿Por qué la salud en Honduras está mala? ¿Por qué la seguridad en nuestro país está mala? ¿Por qué este país de las malas noticias? Todos los días son malas noticias. Aquí no es un país de buenas noticias. Y nosotros tenemos que estar conscientes que si queremos hacer una propuesta electoral para la gente, tenemos que conectarnos con lo que la gente quiere. Y aquí yo no vengo a decirles a ustedes qué es lo que tengan que hacer o lo que no tienen que hacer, pero sí les voy a decir una cosa: búsquenlo en Google,
¿Cuántos empleos van a perder para el 2025 a nivel mundial por el tema de las tecnologías? ¿Y qué está haciendo este gobierno para evitarlo? Yo lo felicito a usted, Ari, porque la espada me dijo que está interesado con el tema de tecnologías. Y creo que es importante. Pues si miramos países que están cerca de nosotros, están totalmente desarrollados. Llevan empresas que van a generar empleos al país, a los países. ¿Y Honduras qué? Que vengan los médicos cubanos, que vengan los maestros cubanos. Ese es el logro que nosotros pretendemos darle a Honduras. Honduras merece mucho más que la politiquería barata, porque al final aquí lo que se defienden, y sepan los pueblos hondureños, son intereses, y los 9,5 millones quedan en medio. Yo soy nacionalista de corazón, y me duele que mi partido haya sido vinculado a esta corrupción, pero eso lo van a arreglar los tribunales, y no los chismes de cafetín y de pasillo. Nuestro partido merece respeto porque somos 1.030.000 nacionalistas, y nosotros vamos a defender la democracia de nuestro país. No nos oponemos a las consultas, pero tampoco nos oponemos, pero sí nos oponemos a que los sistemas electorales que van a manejar la consulta sean manipulados. Tenemos que buscar las garantías necesarias para que exista lo que es la transparencia de un proceso electoral o una consulta. Nuestro país merece paz, merece progreso, y esos discursos históricos de lo mismo, ya la gente está cansada. La gente quiere nuevas oportunidades, quiere conocer qué es lo que está pasando en el mundo, porque es lo que está generando o quitando empleos. Y nosotros ni siquiera en Honduras sabemos lo que es el significado tan simple de lo que es un software que se llama blockchain. Y el mundo ya lo sabe, y nosotros no sabemos nada. Estamos a la edad de piedra en comparación a países cercanos nuestros. Señor vicecanciller. Bien. Bueno, primero aclarar algunas cosas que no son ciertas, que son mentiras. Dice el tuit del bloque de Oposición Ciudadana que la presidenta quiere hacer una consulta para cambiar el modelo económico. La presidenta no ocupa hacer ninguna consulta para cambiar el modelo económico del país. Las decisiones políticas y económicas del país dependen directamente del Poder Ejecutivo sin tener que consultar a nadie. Ella es la que define la política económica del país. Y si el pueblo de Honduras votó por un gobierno y por una presidenta socialista, entonces ella está en la obligación de mantener su palabra y desarrollar políticas económicas que tengan que ver con el modelo socialista. Y justamente el hecho de que no tengas que consultar es a lo que la señora presidenta señaló en su discurso en La Habana. Eso no deja de ser también un problema. En Honduras, Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional pudo desarrollar todo tipo de políticas económicas sin consultarle a nadie, sin ver si iba a ser para beneficio del pueblo, sin ver si iba a ser para beneficio de un pequeño grupo, sin ver si iba a ser beneficio solo para la dirigencia del Partido Nacional o para los amigos de Juan Orlando. Ese es un problema también, que la política económica no tenga que ser refrendada, no tenga que ser discutida. Ustedes se ponen a pensar qué hubiera pasado si Juan Orlando Hernández le hubiera preguntado al pueblo de Honduras si queríamos o no las sedes. Nos hubiéramos ahorrado todo este gran problema, porque ahora que la presidenta revierte el tema de las sedes, nos quieren poner una demanda de 10,000 millones de dólares, olvidando que las sedes fueron impuestas, atropellando la voluntad democrática del pueblo de Honduras, incluso la de la Sala de la Constitucional, que le dijo a Juan Orlando, siendo presidente del Congreso, no podés hacer eso, y lo que hizo el señor Hernández, ahora residente en Nueva York, fue destituir a la Sala de la Constitucional. Entonces, no es cierto que se ocupe una consulta para cambiar un modelo. El modelo está definido por la política económica. Y ya que don Rodolfo dice que aquí no hay buenas noticias, y ya que Pedro solo anunció las malas, mencionarles que el riesgo país, que estaba en más de 9 puntos en Honduras, hoy está en abajo de 3.5. Estamos por debajo del promedio latinoamericano. O sea, estábamos triplemente arriba del promedio latinoamericano y hoy estamos debajo. Y el riesgo país es clave para traer inversión. Es clave, permítame, don Rodolfo, es clave para que la gente quiera invertir en Honduras, para poder generar empleos. Exacto, tiene razón Pedro. Ha habido retrocesos con algunas plazas de empleo, pero la idea es generar empleos que sean dignos, no chambas en la que el Partido Nacional agarraba un trabajo que era mal pagado y lo dividía en 3 y decía que estaba generando empleo. No estaba generando empleo, estaba dividiendo una plaza entre 3 personas, reproduciendo un ciclo de empobrecimiento, porque si yo gano menos al mes
de lo que necesito para sobrevivir, estoy obligado todos los meses a endeudarme. Entonces, las políticas económicas están en la potestad, según la Constitución, de la Presidenta de la República. No se refiere a la consulta en esos términos. Se refiere, y porque el problema en este país, y aquí hago eco lo que decía mi compañero Harry Dixon, no es la consulta, y también lo decía don Rodolfo Zelaya, el problema no es la consulta, el problema es lo que se pueda preguntar en la consulta. El problema y el miedo que tiene la clase gobernante en este país es que alguien alguna vez se atreva a preguntarle al pueblo de Honduras si está de acuerdo que en este país la riqueza esté concentrada en un poquito de gente y que el 75% de la población esté en pobreza. Entonces yo creo que el problema no es el mecanismo de la consulta, o que le preguntemos cosas a la gente, o que le preguntemos si queremos una carretera o no. El tema de la consulta es que si queremos cambiar el modelo económico a nivel estructural del país, entonces hay que hacer participar a la gente. Y la presidenta, hay que recordar también en qué esquema dijo su discurso, está en La Habana, Cuba, en el grupo de los 77, que desde 1964 organiza a los países subdesarrollados del mundo. El grupo de los 77 es el bloque más grande de las Naciones Unidas porque están los países pobres. Y adivinen qué, la mayor parte de los países del mundo son pobres y no es una coincidencia. Y somos pobres por una lógica de acumulación en la que las riquezas están entre los que manejan los mercados, en la que manejan las economías, y las poblaciones no tenemos nada que ver con esto. Y cierro con lo siguiente. El socialismo democrático es un socialismo que se aplica a través de la consulta a las personas, no se impone de manera vertical. El socialismo democrático le plantea a la población dos oportunidades: que pueda participar permanentemente en las decisiones políticas del Estado, en lo que se llama democracia participativa, y que pueda participar también continuamente en las decisiones económicas estructurales que son para su beneficio, que no sea los presidentes o los diputados y sus amigos los que definan sin consultarle a nadie las políticas económicas, porque cuando eso pasa, cuando solo definen los políticos grandotes y los empresarios alrededor de ellos, esas políticas coincidentemente son para el beneficio de esos políticos y de esos empresarios. A mí me gustaría ver qué hubiera pasado en este país si se le hubiera consultado reiteradamente a la población. No estaría el 75% en pobreza y un pequeño grupo en la opulencia en la que estamos. Si se hace democrática las decisiones políticas y las decisiones económicas, entonces vamos a tener sociedades más justas y más democráticas, y eso justamente es el planteamiento filosófico y político del socialismo democrático. Bien, voy a hacer una pausa y continuamos con don Pedro Barquero. Ya volvemos. Bien, continuamos, don Pedro. Gracias, Raúl. Mira, hay varios temas, y aquí tomé nota de lo que estaban diciendo mis compañeros y voy a tratar de elaborar sobre lo más importante. Primero es que, obviamente nadie se opone que se le pregunte al pueblo. Lo que hay que preguntar es, ¿cuál va a ser la pregunta? O sea, ¿cuál va a ser la pregunta? Segundo, tampoco podemos estar preguntando todo. Una consulta popular puede costar 500 millones de lempiras, y no podemos estar gastando 500 millones de lempiras cada vez que queramos consultar algo. Entonces, si se va a hacer una consulta que va a costar 500 millones de lempiras, las preguntas tienen que ser bien elaboradas para realmente que sea una herramienta de toma de decisión para el gobierno de turno. Ahora, la otra cuestión que preguntaba aquí de extracámara Harry, que preguntaba que de dónde viene el temor de que se quiera convertir a Honduras en una Cuba, en una Venezuela o una Nicaragua. Pues hay muchos sectores que están preocupados porque conectan los puntos. O sea, algunos funcionarios públicos abiertamente dicen que son comunistas, abiertamente dicen que el modelo a seguir es Cuba, Venezuela y Nicaragua, y después cuando se habla de consulta popular, en donde se aclara, porque ustedes ya aclararon que no se tiene que hacer preguntas del modelo económico, porque el modelo económico lo puede cambiar el Ejecutivo, que en efecto es cierto, es correcto. Entonces, ¿qué es lo que quieren cambiar? Pues la forma de gobierno. ¿Y qué es lo que dice el artículo 4 de la Constitución? Dice, la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Y sigue elaborando, pero yo me quedo ahí. La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Eso quiere decir que nuestra forma de gobierno funciona en base a elecciones. Elegimos los hondureños a través de elecciones que lastimosamente han sido fraudulentas en muchas ocasiones, pero a través de ese mecanismo es que funciona nuestra democracia. Elegimos a las personas en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en las alcaldías para que ellos, a través de nuestra representación,
puedan entonces tomar las decisiones. Entonces, cuando tú hablas de una democracia directa, de preguntarle directamente a la gente todo, eso quiere decir en esencia cambiar la forma de gobierno, porque ya no va a ser una democracia representativa entonces, sino que una democracia directa, que son dos cosas bien diferentes. Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo. Lo que sí te voy a decir es que los ejemplos que han pasado en el mundo han sido malos. En donde han querido implementar ese modelo, han fracasado, y especialmente en América Latina. Hemos sido campeones los latinoamericanos en destruir países con estos intentos. Ejemplo, Chile. Chile era el país más próspero de América Latina, y se le metió el virus de tratar de hacer una constituyente, ¿y dónde quedaron ahora? Lo destruyeron, ya la economía está, pero ¿qué pasó muy en Chile en atrasado. 2019? No había... Solo déjame elaborar. Entonces, esos intentos lo único que hacen es destruir la economía. Entonces, yo coincido con ustedes con el diagnóstico. En efecto, venimos de un país arrastrando un montón de errores: corrupción, narcotráfico, falta de empleo, pobreza, migración, y estoy al 100% con ustedes que necesitamos un cambio. Pero yo no coincido con cuál es el cambio que se quiere implementar. Porque primero, para realmente hacer las cosas bien en Honduras, y que podamos darle trabajo al pueblo hondureño, no se necesita ninguna consulta. Lo que se necesita es hacer las cosas bien. Mira, entonces, ahí está trabajada la ley tributaria. Si le queremos resolver, eso no te va a servir para generar empleo. Mira, no, es importante, yo solo te voy a decir algo, es importante que los funcionarios públicos se puedan poner las gorras de los demás, para entender cómo piensan los demás. Igual que los empresarios, sería bueno que pusieran la gorra del pueblo para que puedan entender cómo mejorar la economía. Yo no te interrumpía, fíjate que yo no te interrumpía. Íbamos bien. Yo traté de interrumpirlo y me dijo que mira, mantengamos el orden, porque si no, no vamos a poder transmitir las ideas. Yo les prometo no interrumpirlos y les pido que no me interrumpan. Entonces el tema es el siguiente: vos tenés ahorita que el modelo económico, lo único que tenés que hacer es hacer las cosas bien. Primero, número uno, ¿ustedes creen que van a traer capitales e inversión atacando a la empresa privada? No, señores. Eso no va a generar inversión y no va a generar empleo. Podemos hacer 10 consultas si querés. Si siguen ofendiendo al sector privado, aquí no va a haber empleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que haya empleo? Cambiar de actitud de parte de esos funcionarios públicos, que no son todos, pero que sí son importantes, que atacan a la empresa privada. Entonces, si lo que queremos es resolver el problema económico, cambiemos la estrategia e implementemos políticas públicas que funcionen. Miremos lo que están haciendo otros países para traer capitales. Mira, las importaciones de Estados Unidos eran principalmente de China. China era el proveedor número 1 de Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande en el mundo. ¿Quién es hoy el proveedor número 1 del mundo a Estados Unidos? México. México ya superó a China, proveyendo productos y servicios a Estados Unidos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Yendo para atrás. Estamos retrocediendo. Las políticas públicas que este gabinete económico quiere implementar son equivocadas. Tan equivocadas son que ni siquiera se han implementado y ya se está ahuyentando el capital. Entonces, ya se están perdiendo los empleos. Culpa de las políticas porque que no han genera temor. implementado. Déjame decirte una cosa, Gerardo. Si vos vas montado en un bus a 130 kilómetros por hora directo a un barranco, ¿vas a buscar cómo tirarte del bus o te vas a ir al barranco? Vas a buscar cómo tirarte del bus. Eso es lo que está pasando con los capitales ahorita. Como miran, aquí todo el mundo habló 10 minutos y nadie lo interrumpió. Yo pido mis 10 minutos también, Raúl. No, pero esa queja fue la primera ronda. Entonces, entonces el tema es vamos a poner cronómetro. 7:40 y solo hemos hablado 4. Entonces, mira, el tema es aquí. Yo soy bueno para las matemáticas. Entonces, mira, el tema es el siguiente. Si realmente queremos mejorar la economía, concentrémonos en hacer las cosas bien. No mandemos mensajes de ataques al sector privado. Sentémonos con el sector privado. El gobierno está oídos sordos. Los trabajadores están pidiendo un diálogo y una mesa anticrisis y los han ignorado. El COEP ha sacado un montón de planteamientos para mejorar la economía y el empleo y lo han ignorado. El Partido Liberal también sacó un llamado para hacer un diálogo y también lo han ignorado. Entonces, mientras ustedes como gobierno sigan cerrados en sus ideas sin escuchar las ideas de los demás, van a seguir cometiendo errores. Y aquí se los digo y quedan grabadas las cosas. Si siguen con esa manera de manejar la economía, nos van a entregar el país con una economía, no estoy hablando de los demás aspectos, con una economía peor que como la recibieron de manos de Juan Orlando Hernández Alvarado. Bien, don Jare. Sí, yo cuando escucho al amigo Pedro Barquero, pareciera que está hablando de una potencia mundial, que la queremos nosotros, los izquierdistas, los comunistas, destruir. Óigame, estamos nosotros compitiendo con los haitianos en el país más pobre de Latinoamérica. Pero le podemos pasar Hay que también entender eso.
Ustedes siempre vienen a los foros a plantear como que esta es una potencia, como que Juan Orlando nos dejó una potencia y ahora los malos izquierdistas, los malos comunistas queremos destruir esto. No se puede destruir lo que está destruido. Lo que estamos intentando nosotros es reconstruir lo que se destruyó. Yo entiendo, un sector pequeño de la población está muy bien. Si aquí hay empresarios que están comprando bancos en varios países del mundo. Aquí hay empresarios que tienen más dinero que el mismo dinero que tiene el Estado hondureño. Se hicieron ricos con el negocio con el Estado porque es el mejor negocio. Entonces no nos vengan con ese cuento de que vamos a destruir. ¿Qué vamos a destruir? La economía de Honduras. La economía de Honduras hace tiempo está destruida. ¿Qué vamos a destruir? Decía el compañero Zelaya, queremos buenas noticias. ¿Quiere buenas noticias? Sí. Lo que dijo Gerardo, bajamos el nivel de riesgo. Ya lo hablamos por ¿Quiere buenas noticias? ¿Por qué? Viene la Comisión Internacional contra la Corrupción, CICI. Qué bueno. ¿Quiere buenas noticias? Sí. El Fondo Monetario Internacional ha quedado admirado de cómo nos hemos recuperado después de la pandemia. Felicito. ¿Quiere buenas noticias? ¿Ah? Ya no gobierna el Partido Nacional. Ya no gobierna el Wow. Partido Nacional. Y gobierna ustedes. Esa es una buena noticia. Qué Esa es una buena noticia. Déjenme- Es extraordinario. déjenme- No le da pena a usted, hombre, burlarse de la gente. Rodolfo. Y le digo una cosa. Es que la gente fue la que lo sacó. La gente fue la que lo sacó. La gente fue la que lo sacó. Sacó a los funcionarios Por eficientes corruptos, económicamente. Lo y sacó. los van a sacar ustedes también Rodolfo. por corruptos, por extremistas, porque también están llevando el país a los lugares donde nosotros no queremos. Rodolfo. Mire, yo le digo una cosa. No, déjeme terminar porque yo lo respeté a usted en su tiene razón. participación, Dele, así que voy a dele tomarle adelante, el ejemplo por favor. de Barquero, porque Claro. si no, no lo dejan hablar a uno acá. 10 minutos, dice. Buena noticia, Sí, claro. buena noticia, hoy 298 municipalidades reciben su transferencia. Buena noticia, el año pasado 1.000 millones de lempiras se les dio a todas las corporaciones municipales para caminos productivos. Buena noticia, se acaban de aprobar 2.000 millones para reconstrucción de escuelas a 298 municipios No. sin distingos de colores políticos. No había Buena dinero. noticia, más de 1 millón de personas no pagan energía eléctrica en este país. Buenas noticias, se ha recuperado Banasú, pero hoy estamos en más de 120 Bueno, municipios y está creciendo. Buena noticia. Solo el año pasado, Banadesa, el banco que se quebró en los últimos 12 años, prestó a pequeños y medianos productores más de 1.000 millones. Este año se va a prestar más de 2.000 millones de lempiras. Buena noticia, se están construyendo, se está mejorando el sistema eléctrico. Buena noticia, hay tantas buenas noticias que están construyendo carreteras. Buenas Están noticias. pasando, pero no las vemos. Entonces eso, don Pedro, no se va a preguntar, porque esa es una, como decía Zelaya, es una obligación del Estado. Exactamente. Pero esa no es la pregunta que les preocupa a ustedes les preocupa otro tipo de pregunta, porque no se va a consultar si vamos a hacer una carretera o una escuela, porque es una obligación nuestra. Pero dicen, ¿y qué van a preguntar estos? Porque aquí el tema de, como decía muy bien Rodolfo Zelaya, aquí el tema de preocupación no es si somos de izquierda o somos de derecha, eso es mentira. Aquí tema económico, aquí el pecado capital es cuando el empresario multimillonario, el que no paga impuestos, el que ha gozado de todo, le quieren tocar un centavo de su fortuna. Ese es todo el problema en Honduras. Y aquí no es un ataque a los empresarios, por Dios. Si aquí no todos los empresarios gozan de los privilegios que goza un pequeño grupo de empresarios. Mentiras, aquí hay empresarios buenos, aquí hay empresarios que pagan a tiempo sus impuestos, empresarios que se levantan a las 4 de la mañana, y ese empresario hay que aplaudirlo, pero no podemos seguir nosotros siendo cómplices, Pedro, de esos empresarios que no mueven un dedo y se están haciendo multimillonarios porque no pagan impuestos y todos los contratos que tienen leonidos con el Estado les han producido fortunas indefinidas. Eso no pueden ustedes avalarlo. Eso es un delito contra la sociedad hondureña que la mantenemos en pobreza. Entonces, ahí está el tema de la ley de justicia tributaria. Un gran lío, aprobar una ley de justicia tributaria. Hay un gran escándalo con la ley de justicia tributaria. Cada vez que se habla de temas de decirle al gran empresario, mire, nos puede ayudar con algo, porque el gran empresario también es parte de esta sociedad, ¿sí o no? ¿No tiene responsabilidad social con este pueblo? ¿Sí o no? Claro que tiene responsabilidad social. Entonces, ¿por qué no querer aportar algo?
los planteamientos que ha hecho el Una poder. buena noticia es que la canasta básica está casi 17.000 empiras. Por ejemplo, y se van a reír y van a aplaudir y se van a enorgullecer de ese logro, Los me imagino yo, ¿verdad? los planteamientos, porque la gente no puede comprarla, pero va a comer comunismo. Rodolfo, ya lo dejo, ya lo dejo. Yo creo que usted también, mire. Yo entiendo que ustedes han limitado su discurso de oposición al tema del comunismo, que eso ya en el mundo, les doy una mala noticia, les doy una mala noticia, eso en el mundo ya no pega. ¿Por qué? Porque desde que se inventaron las redes sociales, hoy el pueblo está más ilustrado. Entonces ya eso de querer venir a dañar la imagen de un gobierno con comunismo, con esto, con lo otro, eso ya no pega. Y a ustedes, especialmente los nacionalistas, tienen el ejemplo de las elecciones pasadas. Ustedes dirigieron su campaña en eso y fracasaron. Entonces, no sigan con ese tema. Yo les digo, cambien de discurso, porque eso no les va a pegar. Pero, concluyendo, nosotros no atacamos a la empresa privada, no es cierto. Eso es mentira. Yo vuelvo y repito, aplaudo al buen empresario, al empresario que paga sus impuestos, al empresario responsable, y creo que a ese empresario es que el gobierno debería de impulsarlo. A ese. Pero a esos empresarios, que les podemos decir empresarios todavía, que solo quieren seguir gozando de los privilegios del gobierno sin aportar absolutamente a la sociedad, sin querer pagar impuestos, señores, a esos no se les debe de apoyar. No es moral apoyar a ese tipo de gente, porque de lo contrario, estos niveles de pobreza no se van a bajar. El temor a qué. Una pregunta, ¿esta consulta popular sería igual a la cuarta urna? No, de hecho fue parte de un discurso, de un anhelo. Lo que dijo la señora presidenta es un anhelo de llegar a un momento de que le podamos consultar a la población. Sabemos que el camino es escabroso, sabemos que va a haber una oposición, como el simple discurso de la señora presidenta, miren lo que está provocando. No digamos si nosotros ya planteáramos mañana hacer una consulta sobre temas sumamente importantes, se incendia este país. Otra vez. ¿Verdad? Entonces, lo que plantea la señora presidenta es un anhelo, es el sueño de llegar a un sistema democrático, tan democrático, que esos ciudadanos que pagan sus impuestos, que doña María, que don Pedro, que don Juan, se les tome en cuenta para temas importantes. Eso no lo vamos a hacer la próxima semana, Rodolfo, ni el próximo mes. Es un anhelo de un proyecto de refundación del país. Estamos trabajando en muchas cosas, estamos trabados también en un montón de cosas. Miren lo del fiscal general, opuestos a la elección del fiscal general, porque quieren un fiscal general que los proteja, un fiscal general que no presente requerimientos fiscales, un fiscal general que no vaya a investigar nada, como lo que ha existido en los últimos años. ¿Por qué no quieren dar... O sea, ahí está trabado eso. Nosotros no. No hable en plural, no mencione a... Bueno, y usted no es del Partido Nacional, Rodolfo, usted a veces viene aquí a plantearse como que es independiente. No, ¿Es o no es del Partido Nacional? A todo orgullo. Por ejemplo, cuando dicen libre, yo me siento aludido porque soy del libre, pues. No, pero es una cosa, tenemos que estar conscientes en algo, que los pecados nosotros no los vamos a cargar nosotros. Pero es su partido. Número uno, espere, ahora estoy hablando yo. Ya termino. Yo le digo una cosa. Uno cuando es de un partido asume la responsabilidad del partido. A veces a mí no me gustan cosas del libre, pero soy libre, estoy dentro de la estructura del libre, ¿y qué voy a hacer? Pero ustedes vienen aquí, no me pongan con ellos. Pero, ¿y le molesta? No, es el Partido Nacional. No, óigame, ¿le molesta? No, yo le digo. Involucrado en esos temas. ¿Le molesta? A usted yo no lo vi. Mire, yo a usted no lo vi. Mire, yo a usted no lo vi. Perdón, no le molesta. Rodolfo, perdóneme, pero yo a usted no lo vi. En los últimos años, con el planteamiento que tiene ahorita, con esa beligerancia que muestra ahorita, yo a usted no lo vi, ni sé a dónde estaba, de hecho se perdió hasta de los foros. ¿Sí? Usted no decía nada, usted miraba el gobierno cómo traficaba con drogas. ¿Sabe por qué me aparté de los foros? ¿Sabe por qué me aparté de los foros? Porque venían los foros a hablar absolutamente nada, y lo que sabíamos que iba a pasar, y lo que está pasando hoy. Mire, yo le digo una cosa, aquí
usted quiere justificar la No, mala pero déjeme acción de terminar, ustedes. Rodolfo. Cuando va a terminar. No, ya hombre, termino. Pasado Pero mañana es que si va a usted me terminar. interrumpe, no voy a ahora terminar. Estoy hablando yo estoy hablando. Si usted me interrumpe, no voy a terminar. Déjeme terminar. Mire. No, espéreme, mire. Libertad y Refundación lo único que dice es que hay que cambiar cosas. De acuerdo. Y los empresarios son parte importante de esta sociedad. Que levante la mano, Pedro, un tan solo empresario que diga, a mí me expropiaron mi empresa. Que levante la mano un solo empresario que diga que lo obligamos a exiliarse a otro país. Que lo levante, que diga un empresario que hemos ido a ponerle militares ahí a su empresa para que no trabajen, que lo diga. ¿Cuándo? Lo único que les estamos diciendo es, señores, aporten un poquito. Yo creo que ya es justo. 15 minutos. Ya aportamos, Ari, y mucho. Ok, mire, yo creo que nosotros, le voy a decir claramente por qué no me dio, porque me excluyó en la campaña pasada, porque no me quería cerca. Y voy a aprovechar este momento, como tengo un movimiento que se llama Movimiento Tu Voz dentro del Partido Nacional, pedirle una cita formal al Comité Central del Partido Nacional, otra vez, para que nos atienda como movimiento, para conocer las profundidades de la alianza con el movimiento Vox, ¿verdad? Para poder nosotros saber qué decisión tomar, ¿verdad? Nosotros somos un movimiento independiente del partido, y yo les digo una cosa, nosotros nos actamos por tener gente de estructura, y cuando yo les digo de estructuras, he escuchado una cantidad de personas a nivel nacional impresionante, y lo que la gente quiere no es nada de lo que estamos planteando acá. La gente quiere justicia, de repente el tema económico sí, y de repente hablando consultas, como quieren consultar todo, lo han consultado la población si queríamos a China de aliados. ¿Verdad? Creo que hubiera sido una buena... Y estamos a tiempo, creo, todavía. Hace 20 años lo habíamos preguntado. No, está bien, perfecto, pues podemos hacerlo. Pero nosotros como hondureños estamos con... No, ¿qué pasó? Que los empresarios están felices con China. No, pues sí, o sea, mi país, país que trabaja con China se enriquece por seis años, pero después viene el cobro de la deuda y ahí es donde los países sufren. Pero está bien, si ahí lo quieren llevar, ustedes son los responsables y aquí queda, como dice usted, grabado. Mire, nosotros como hondureños nos gustaría escuchar en la consulta cómo mejorar la educación de los niños, cómo mejorar las condiciones de educación, cómo mejorar el tema de seguridad de nuestro país, cómo mejorar el tema de economía de Honduras, cómo captar nuevos mercados en el mundo que está cambiando agigantadamente. Tratar de decir qué tipo de funcionarios pueden ser los que van a estar en cada área, porque yo miro muchos funcionarios que son demasiado ignorantes de lo que están haciendo, y al final quien paga las consecuencias es el pueblo hondureño. Esas son las cosas como hondureños que deberíamos de estar discutiendo. Pero cuando se polariza un país de la forma que se está polarizando, es porque existen grupos de intereses tanto en un sector como en el otro sector. Y lo que andan buscando son sus propios intereses, no los intereses de la población que está en medio, ¿verdad? Y al final, nosotros como hondureños exigimos, ¿verdad? Y como le digo, también usted es ciudadano nada más, al igual que yo, ¿verdad? Ellos son funcionarios públicos, ¿verdad? Debe el funcionario público de escuchar al pueblo hondureño. Mire, yo siento una oposición y siento un gobierno que están desconectados de la realidad del pueblo hondureño, de la realidad del estómago de los hondureños, de la realidad del sufrimiento que sienten todos los hondureños. Solamente quieren poner en agenda temas de intereses personales y de grupos, y no ponen en la agenda los temas fundamentales para cambiar la situación de nuestro país, el futuro de nuestros niños de Honduras, qué es lo que le vamos a dar a Honduras, a nuestros hijos, qué futuro más oscuro el que viene por enfrente. Y no solamente porque estamos hablando de que el libre está en el poder, es que hay ambiciosos por todos lados que quieren llegar y mantenerse en el poder como dé lugar para seguir teniendo beneficios. Hablaron de vender aviones presidenciales, pero andaba en un avión presidencial, ¿verdad? Hablaron de N cantidad de cosas que no las han hecho. Engañaron al pueblo hondureño. Al final yo me pregunto muchas cosas, si en realidad era que querían justicia, venganza o se trataba de envidia. Pero al final creo que Honduras no puede y no debe ser sujeto de la agenda oscura de los políticos hondureños. Y cuando usted me dice, Harry, de que yo me quiero hacer un lado,
No que me he chulado, es que sencillamente he estado viendo los toros tras las barreras, pero también he estado haciendo mi trabajo. Y he estado formando un movimiento que va a ser un movimiento de cambio de verdad en este país. Porque al final nosotros los hondureños lo que necesitamos es desarrollo real. Yo pregunté al principio del programa y nadie me contestó acá. ¿Cuál es el proyecto que Honduras tiene para evitar que se pierdan 75 millones de empleos a nivel mundial y que Honduras no nos afecten? Me gustaría que esa respuesta me la diera ahorita, inmediatamente. No puede. Se lo digo. Es que no lo están haciendo. Mire, dígame, Rodolfo, mire. Dígame, pero ten cuidado en contestarme porque yo sé cuál es la respuesta que tiene que dar. Yo le voy a decir una cosa. Yo entiendo que usted tiene un movimiento político y quiere hacerse a un lado del Partido Nacional. Yo soy nacionalista y estoy dentro de mi partido. Y ojalá lo dejen participar, porque... Eso es lo que estoy peleando. Ojalá lo dejen participar a la autoridad de mi partido. Porque esos partidos son bastante antidemocráticos. Y que la gente no se va a molestar porque pedí la cita, porque lo he hecho ya en reiteradas ocasiones en diferentes todo tipo de medios. Denle la cita a don Rodolfo, lo del Partido Nacional. No, es un tema entre Partido Nacional, ¿verdad? Sí. Pero lo tengo que hacer público porque al final ahora el tiempo avanza y la autoridad está haciendo como que no escuchan. Mire, Rodolfo, para que nosotros... Se reúnen más con Mel que con el Partido Nacional. Con el Vox se reúnen. Rodolfo, mire, el tema de empleo no es única y exclusivamente de las decisiones o no decisiones, o buenas o malas decisiones de un gobierno. Se tiene que trabajar en equipo. Nosotros siempre hemos pedido, por ejemplo, que los empresarios sean un poquito más patriotas, ya, que participen, inclusive que digan qué podemos hacer por este país. Pero, Harry, mira, han hablado como 3 veces. No, pero es que él todavía no ha hablado. Él me preguntó, yo voy a responder. Terminemos el programa nosotros. Un minuto, mira, un minuto porque acabas de decir algo. Yo te voy a pedir que cambiemos un término, ¿ok? Vamos a ver. Porque empresario es una palabra que le queda muy grande a muchas personas, ¿ok? Bueno. Entonces aquí en Honduras lo que hemos tenido todos los grandes son empresarios. No, todo lo contrario. Los MIPYMES son empresarios. Bueno. Y algunos empresarios grandes también son empresarios, pero hay otros que son piratas, Javi. Entonces empecemos a usar el término correcto. Bueno. Entonces, a esos empresarios piratas, está bien, me gusta el término. Pero déjame definirlo. ¿Qué es un pirata? Ajá. Es una persona que usando un vehículo legal, aprovechándose del gobierno, de las finanzas públicas, se ha hecho multimillonario estafando al país. Estamos de acuerdo. Entonces usemos el término pirata diferente del término empresario, porque en empresario, te digo una cuestión, yo tengo empresa, yo soy empresario y no me siento identificado con esos piratas. ¿Y pagas impuestos? Por supuesto que pago impuestos. Entonces separemos lo que son los piratas de los empresarios. Los piratas son esos sinvergüenzas que le han robado al Estado junto con políticos. Porque no lo han hecho solos. Los mismos Partidos Libres, Partidos Nacionales, de todos lados. Miren, el gremio médico, pero no le llamemos empresarios porque porque ese nombre les queda demasiado grande. No, pero ahí te esconden. Como vos dijiste que no atacáramos a la empresa, imagínate si le digo piratas. Pero yo te apoyo. No, es que en eso yo te apoyo. Pedro, te voy a decir, yo tengo años de decirles piratas. No, pero lo que hemos venido diciendo es que hay muchos piratas que están escondidos bajo el nombre de empresarios y están presionando en contra de la ley de justicia tributaria. Tal vez, si le cambiamos el nombre a ley antipirata, va a ser más difícil estar en contra de esa ley. Porque el problema es que con el nombre de empresarios están parando una ley que busque justicia en ese país. Pero déjenme hablar, pues, porque miren, yo tengo media hora escuchándolos. Rodolfo, yo tengo media hora escuchándolos. Y déjenme plantearle 3 cositas nada más para que ustedes sigan con su conversación. Primero, es mentira que las consultas no pasan en países democráticos, ¿no? Como nos quieren ver. Es mentira que las consultas son malas. No se vaya a ver a otros países de América Latina. Váyase, mire a Estados Unidos, pregúntele a su familiar que vive en Estados Unidos, que puede votar, a su tía, a su mamá, a su hermano. Cuando en Estados Unidos la gente vota, ya sea por diputado, o por senador, o por presidente, hay una boleta aparte que le dan, donde hay una serie de preguntas, y ahí se les pregunta de todo, porque no es malo preguntarle de todo a la población. Entonces se le preguntan por reformas farmacéuticas, por reformas tributarias, por reformas de circulación de parques, por reformas de áreas verdes, por permisos para empresas, para que una empresa llegue a su comunidad a explotar los ríos, a extraer los minerales, en ese papelito que le ponen al par. En ese país, ¿no? Que tiene consulta, que se llama Estados Unidos, le hacen todas las preguntas. El problema no es consultarle a la gente.
El problema son los privilegios. El problema es que hay un grupo de gente aquí que no quiere perder los privilegios. Y entonces empezamos a hablar que la consulta, que Nicaragua, que Cuba, que Venezuela, para que no hablemos del tema importante que son los privilegios. ¿Dónde apunta la ley de justicia tributaria? ¿Cuál es el problema de la ley de justicia tributaria, también conocida a partir de hoy como la ley antipirata? ¿No? Es que es una ley que apunta a los beneficios y a los privilegios de un sector que, escondido bajo el disfraz de empresarios, se ha hecho multimillonario. Miren, solo para ponerles un antecedente histórico. Antes, y aquí quienes han sido diputados lo saben muy bien, antes para generar una exoneración fiscal, o sea, que una empresa o que un sector de empresas no pagar impuestos, eso entraba al Congreso Nacional. Por eso cuando usted revisa las exoneraciones en la década de los 90 y la primera década del 2000, todos tienen un decreto legislativo, exoneración tal, decreto legislativo tal, porque se presentaba en el Congreso y el Congreso votaba, y si tenían mayoría pasaba la exoneración y toda la población hondureña nos enterábamos de que se trataba la exoneración. Después, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, hubo una reforma en la que se podían hacer exoneraciones de manera directa del Ejecutivo sin consultar al Legislativo. Eso es lo que generó fue un enorme desorden, porque aquí se ponían exoneraciones a los locos. Entonces, ¿qué es lo que planteamos ahorita nosotros? ¿Saben qué? Revisemos esas cosas, volvamos a empezar de cero. Y a los sectores empresariales que sí están generando empleo, que están aportando en el desarrollo económico del país, no solo les demos exoneraciones, démosles incentivos, acompañémoslos, sumémosles. Pero los que no, que dejen de estarse haciendo ricos aprovechando que eran amigos del partido en el gobierno. Entonces, revisar las exoneraciones no es estar en contra de la empresa privada. Revisar las exoneraciones es estar en contra de la piratería y del robo al pueblo de Honduras. Y esa es una ley. Entonces, cuando hablamos de que la presidenta tiene por potestad constitucional desarrollar políticas económicas, que al final son las que diseñan el modelo económico, estamos diciendo de que debe de haber otra complementariedad de participación de la ciudadanía. Porque qué bonito es que un grupo de diputados que ahora ya no están respondiendo a los intereses de la población, sino a los sectores de esos privilegios, están cerrados en contra de una ley de justicia tributaria. Entonces yo digo, bueno, ley antipirata. De la ley antipirata, perdón, es que todavía tengo el nombre anterior. Pero miren, ¿qué pasa? Esa lógica de la democracia representativa tiene trampas. Aquí ustedes saben cómo se desarrollan las campañas electorales, ustedes saben cómo se eligen muchos de los diputados, ustedes saben que hay mucho dinero en compra de votos, en robo de actas, en extorsión a los caudillos locales. Dice don Rodolfo Zelaya que él no participó en la campaña anterior porque no venía a los foros, pero sí era el enlace de su partido en el departamento de Valle, entonces sí tenía una responsabilidad política en esa campaña. O sea, también desmarcarse de eso no es correcto, pero entonces, solo voy a cerrar con eso. Sí, entonces, si sabemos, miren, y también lo decía, termino para que conteste, y decía Pedro, ustedes quieren que analicemos el esquema político. Yo creo que es importante, pues, unas elecciones que están hechas en una población donde las campañas no son de información, las campañas son de manipulación, donde hay partidos que utilizaron el hambre de la población para garantizar votos. Es importante tener una democracia donde haya más participación ciudadana, donde haya más participación del pueblo, para que no hayan diputados que porque consiguieron ese curul en el Congreso, crean que van a ser impunes 4 años y que van a poder legislar en contra del pueblo que los puso ahí y que van a poder mantenerse del lado de los privilegios. Piensen que aquí hay diputados que cuando están en campaña, aquí hay diputados, le están hablando. Aquí hay, no, es que Jari de los diputados buenos que están con el pueblo. Bueno, aquí hay diputados que llegan con el pueblo y solo les dan el curul y van corriendo al sector de los privilegios a ver qué les pueden ofrecer. Entonces ese es el problema cuando no hay una participación directa de la población. Por eso es que en Estados Unidos y en otros países, o a la gente que vive en España, hay cosas que pasan por la Cámara de Representantes, hay cosas que pasan por el Senado y hay cosas que se le consultan directamente a la gente, porque sería peligroso que un grupo político con ese privilegio esté en contra de los intereses de la población. A mí me gustaría que le preguntáramos a la gente si queremos revisar los privilegios en este país. Yo le aseguro que mucha gente del Partido Nacional votaría a favor, porque mucha gente, incluso del Partido Nacional, está en contra de esos enormes privilegios
que tiene un pequeño grupo, mientras el 75% de la población está en pobreza. Eso es lo que habría que consultar, y a eso a los que le tienen miedo, a perder los privilegios, no a la consulta. Gerardo, rápidamente, ¿cuál sería la finalidad de la pregunta? Y ambos tendrá capacidad libre de convencer en el Congreso. Todavía no se puede elegir fiscal. Sí, yo por eso digo que es un anhelo, porque sabemos que llegar a ese punto de máxima democracia, porque ese creo que es la máxima democracia que puede tener un país, que se le consulte a la población. Yo sé que van a haber opositores, de hecho ya los estamos viendo, que solo el hecho de un discurso provoca esta reacción virulenta, no digamos cuando queramos plantearlo en el Congreso Nacional, que sabemos cómo está el ambiente en el Congreso Nacional. Hoy en día el Congreso Nacional, partidos de oposición están hechos un nudo, que yo, y lo voy a decir acá porque yo le tengo mucho cariño, mucha admiración a los compañeros y amigos del PCH, que yo todavía no entiendo esa alianza en el BOC, yo todavía no termino de descifrar eso, como alguien que fue víctima de un fraude electoral, como gente que denunció corrupción, abogado, gente que denunció... directo para Pedro. Sí, yo creo, si la toma como pregunta está bien, porque yo todavía no entiendo, porque yo miro a los compañeros del PCH y los miro ahí en el Congreso, digo yo, ¿cómo cayeron en esto, pues? ¿Cómo cayeron en apoyar a un partido que se les robó las elecciones, a un partido que cometieron gigantescos actos de corrupción, tomando en cuenta que una gran bandera del PCH ha sido la lucha anticorrupción, y sigue siendo un partido que denunció el ambiente y el narcotráfico que se vivía en el gobierno anterior, y hoy marchan con ellos, se toman de las manos con ellos, se ponen de acuerdo para proponer proyectos con ellos. Honestamente a mí me da... A mí honestamente yo no termino de entender eso y no sé a dónde van con eso. Solo una pregunta. ¿Y un referéndum revocatorio? ¿Están de acuerdo? Es parte de la democracia. Usted parte de lo que quiera. Entonces se puede incluir. Es parte de la democracia, sí. Póngalo, si pasa la consulta, ok, está bien, perfecto. Entonces, está bien. Ellos aceptan un plebiscito revocatorio. Aprobemos la consulta. Y con eso podemos a la gente. Lo que quiera la gente, toda la gente, todo el poder a la gente. Todo el poder. Perfecto, estoy de acuerdo con eso. Bien, voy a hacer una pausa y continuamos con la palabra de don Pedro Barquero al volver. Bien, continuamos, don Pedro. Gracias, Raúl. Mira, varias cosas. Primero le quiero contestar a Harry lo último que preguntó. Harry, esto que está pasando en el país actualmente es provocado por el Partido Libertad y Refundación, por varias razones. Te explico. Número uno, ustedes no supieron cuidar la alianza con el Partido Salvador de Honduras. Primero que nada, no se cumplió el acuerdo al 100%. Empecemos por ahí. Había un acuerdo firmado y no se cumplió en algunas partes. Eso ya empezó a generar fricción. Luego, no se le respetó a Salvador Narrala las cosas en las que él quería colaborar. Una vez que ya estaba claro que se había roto el acuerdo y que no se iba a cumplir con algunas partes del acuerdo, Salvador llegó a decir que él quería participar en la supervisión del tema de los deportes, del tema de transparencia y del tema de simplificación administrativa. Y tampoco se le quiso apoyar en eso. Una pregunta. Y a Salvador, solo una pregunta en Ajá, dale. Don Luis Redondo, presidente del Congreso, déjame terminar. Ese es parte del acuerdo. El doctor Matthews, ministro de Salud, don Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico, Salvador y la honorable dama Irosca, vicepresidenta del Congreso. Esa era parte del acuerdo. No le cumplieron. Pero no todo. ¿Y cuál es la otra parte? El numeral I decía, y te lo puedo enseñar. O sea que aquí hay presidencia del Congreso, dos ministerios y la vicepresidencia. Pero te voy a explicar algo, Raúl, y mira, el acuerdo en el numeral I decía hasta que... ahí cumplió libre. Espérame, pero déjame explicarte qué es lo que no cumplió, qué es lo que me estás preguntando. En el acuerdo estaba claramente establecido que las posiciones del gabinete iban a ser nombrados en conjunto entre Salvador Narrala y la presidenta Xiomara Castro. Eso no se cumplió, el acuerdo no era
poner 2 ministros. El acuerdo era que se iba a hacer un estudio de diferentes currículums entre ambos para seleccionar a las mejores personas en cada una de las instituciones. Eso no se cumplió. Entonces, vamos en línea de tiempo. No se cumple esa parte del acuerdo, hay otras partes que sí se cumplieron, pero esa parte no se cumplió. Segundo, lo que después quiere colaborar Salvador no le permiten colaborar. Y tercero, en el Congreso, nuestros diputados... Usted solo déjame terminar. Todo el gobierno yo nunca te interrumpí. No, si me interrumpiste. Yo nunca te interrumpí. Todo el gobierno lo querían ustedes. No todo el gobierno. Lo que queríamos nosotros era que se cumpliera el acuerdo, que fue la motivación del pueblo hondureño para votar por la alianza. Porque a ustedes se les olvida que quien ganó las elecciones fue una alianza, no fue el Partido Libre. No, fue Xiomara Castro, es de la presidencia de la coincido jamás con hubieran usted, tenido, solo déjame decir esto, jamás hubieran tenido 1.700.000 votos si no hubiera sido por la alianza. Quien ganó la elección se llama Iris Xiomara Castro. En alianza. Repito, pero en la alianza. presidenta es Iris Xiomara Castro. Bueno, ahora sobre eso es la alianza. Pero déjame seguir los liberales fueron a votar. Claro. Por Xiomara Castro. Claro, y nacionalistas también, independientes también. No solo el Partido Salvador de Honduras. La alianza, es que yo no estoy diciendo Partido Salvador de Honduras. Ahora estoy el diciendo reto es mantener el 1.7 millones de votos. No, hay que aumentarlo. Ya los perdieron. Pero déjame seguir elaborando. Entonces, línea de tiempo. No se cumple con el... Y aquí lo tengo, mira, aquí está el numeral I. Tal vez si me digan qué cámara está aquí, ¿ves? La 2. Vaya, pues mira el numeral I. Aquí dice, para Rodolfo y el pueblo hondureño, dice: con fundamento en el artículo 5 de la Constitución de la República, que consagra el principio de integración nacional y reafirma el gobierno, entonces dice: los titulares de las Secretarías de Estado e instituciones descentralizadas y constitucionales serán designados por Xiomara Castro y Salvador Nasralla. Aquí está el acuerdo, y miren la firma, ¿ves? Aquí está la firma. Repetimos Aquí está, ¿ves? ¿Esa media firma de quién es? Esta, no sé, pero está en la media firma de los 4. Sí. Está en la media firma de todos los documentos. Están, ¿ves? Sí. Usted no cumplió la palabra libre. Pero entonces el punto es... Ahora, pero déjame no cumplió la palabra de la cúpula libre. Pero déjame terminar de elaborar. Entonces, la línea del tiempo. No se cumple esta parte que es fundamental del acuerdo. Y a nuestro criterio hay personas en el gabinete que no deberían de estar ahí, porque son personas brillantes en una materia, pero que las pusieron en otra materia que no tiene nada que ver con su experiencia profesional. ¿Como quién, por ejemplo? Mira, yo no quiero hacer esto un debate personal, pero el tema no es ese. El tema es, voy a la respuesta de tu pregunta. Pedro. Entonces, primero, no, pero déjame terminar. Dale. Solo me interrumpe. Ahí va. Entonces, mira, no se cumple a cabalidad el acuerdo. Se cumplen unas cosas, otras no. Segundo, una segunda ronda, Salvador intenta ayudar con materia anticorrupción, con materia de deportes y con materia de simplificación administrativa, y fue completamente ignorado. Después lo marginaron, quedó completamente fuera de todo, y aparte de eso, nuestros diputados también se quejan de que son marginados en el Congreso. Dicho por ellos, y ahí están las declaraciones públicas, que no les dan la palabra, que no les paran bolas con sus decretos, etcétera. Entonces, esa falta de cuidado a la alianza que teníamos, nos dejó claro que no les interesaba alianza. Entonces, nosotros, siendo una fuerza política de apenas 10 diputados en el Congreso, nos veíamos obligados entonces a ver con quién buscábamos. A vengarse. No, es que no es cuestión de venganza. Nacional. Es cuestión de que tenemos ideas de políticas públicas que se pueden implementar. Venganza, Harry. No. Eso no está en el PSH. El PSH no es un partido vengativo. No, simplemente queremos ser escuchados y queremos ser... Que la venganza fue que fueron con el Partido Nacional. No es eso. O los que le dieron golpe a ellos. Repito, no es eso. Entonces, el tema es el siguiente. El Partido Libertad y Refundación también ha hecho alianzas con el Partido Nacional. ¿Con quién negociaron la Corte, Harry? Con el Partido Nacional. El presidente Zelaya, durante los 12 años anteriores, múltiples ocasiones se sentó con Mauricio Oliva, con Juan Orlando Hernández Alvarado. Ahí están las fotos. Con el Partido Nacional. Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. Claro ¿De que dónde no. salió? Claro que no. A ustedes lo sacaron. Oíme, ustedes nos hicieron un fraude. Nosotros estábamos con ustedes, Pedro. Nos hicieron un fraude. Mataron gente y vos te vas a sentar a hablar del Partido Nacional. Pone orden. Oíme. No. Espérame. Déjame decir. Le hicieron un fraude a Salvador Nasralla y hoy Pedro Bartolo va a poner a pagar a la gente que hizo. Es que no he terminado. Mucho más alto nivel. No he terminado. Sí, hay que hacer más nivel. Muchas veces, ¿de dónde salió? A ver, y hay que tener más vergüenza para defender al Partido Nacional. ¿De dónde salió
la posición de ustedes en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de la Justicia, calle, de la presión de la gente que se estaba defendiendo Boya hasta Salvador Narrala en 2017. La gente que defendió a don Pedro Barquero de Salvador Narrala fue burlada, porque después de ser un fraude se fueron a juntar con el Partido Nacional. Raúl, mantengamos el nivel. decía que no hay propuestas para el pueblo hondureño. Pero terminemos. Son los intereses del grupo y no los de partido. Vaya, Pedro. Mantengamos, pero breve, Pedro. El punto es el siguiente. Es Y yo aquí quiero decirles da una pena cuestión. escuchar tanto. Sí, da pena. La verdad es que sí da pena. Gerardo, Propuesta quiero Rodolfo, ver. no interrumpas. Hasta pesar. déjame terminar. Déjelo terminar. Sí, hombre, porque Sí, es que no dejan hablar. A ver, vamos. Dele. El punto es, las diferentes fuerzas, y yo no estoy diciendo que está malo lo que hicieron, las diferentes fuerzas políticas tenemos que hablar. Así como ustedes hablaban y negociaban con Juan Orlando, No, así jamás. nosotros también es que estamos... eso fue como lo voy a dejar. Pero me vas a dejar hablar, es que no es mentira. sí Es que es mentira, ¿De Pedro. dónde salieron las posiciones No de engañen a ustedes la en gente, el la Consejo Nacional de la Electoral? lucha del pueblo en la ¿Quién calle, autorizó? de ¿Quién la autorizó? presión, de la toma de carreteras, ¿Quién de las autorizó? manifestaciones, Al de la final, presión popular. esa presión, No fue un regalo Gerardo, que nos dieron. Gerardo, En es que nadie conclusión- está diciendo que fue un relajo. En conclusión- Esa presión que ustedes hicieron les favoreció para poder ir a sentarse con Juan Orlando y negociar esas cuestiones. Y yo no estoy diciendo que es malo, si es que no tiene por qué darte pena, Gerardo. Es que a mí no Así me da es pena la lucha del política. pueblo. A vos La te debería dar política pena traicionar la es- lucha del pueblo. No he A ti le traicionado debería la dar lucha pena del a pueblo. vos. No Que he después de que nos traicionado hicieron la un lucha fraude del te vas a pueblo. poner con la gente que No te hizo he un fraude, traicionado la a lucha poner del una alianza. pueblo. Fíjate que Y es la tanto, alianza que nosotros tenemos miren, pueblo ahorita hondureño, es es tanto para la poder necesidad de evitar tener los privilegios errores que están que don cometiendo Pedro en el Barquero es capaz de gobierno. traicionar Están sus ideales haciendo un montón de políticos cuestiones. para Nosotros justificar como los ideales PSH y los ideales de la clase que mantenemos nuestra defiende. identidad. No es un y tema de mantenemos ideales, nuestros es un tema de Déjalo que ideales. termine, déjalo que Y simple y termine. sencillamente, Puedo hablar, Raúl. nuevamente, no he terminado. Nuevamente. Pero terminar porque ya terminó el Nosotros, programa. pero es que si me siguen interrumpiendo, voy a llegar hasta las Es 9 que de la están mañana. mintiendo, ¿cómo te vamos a No estoy interrumpir? mintiendo, Claro que estoy están diciendo la mintiendo. verdad, Te fuiste a son hablar hechos con los históricos. narcotraficantes, a hacer ¿Querés una que te saque alianza la en contra foto? de Xiomara Castro. ¿Querés que te saque la foto del presidente Zelaya con Juan Orlando? Vaya, Oye, me dices que las fotos tuyas son de la semana Bien. pasada. Las Bien. fotos tuyas son levantándole También las te las puedo manos enseñar. a Gilbert, a También Romeo te Vázquez las puedo Velázquez. enseñar. ¿De qué estás hablando? También te ¿De las qué puedo estás enseñar. hablando? El Qué presidente terrible, Zelaya También te las puedo defendió enseñar. más a Y Salvador te voy a Narrala de lo decir que lo otra defendiste cuestión. vos. Mira, ve. El presidente Zelaya Ese es defendió el más al problema, PSH ese es de el que lo problema. defendiste vos. Mira, porque el Gerardo, presidente Zelaya eso, sí ¿sabes cómo estaba se llama tomándose eso? las calles con el ¿Sabes pueblo, cómo se llama y ustedes eso? salieron a negociar Eso para se que llama notáramos las tomas de las hipocresía. calles. Hipocresía es decir, Hipocresía cuando que lo estás hago yo haciendo está ahorita. bueno y cuando lo hace Hipocresía el lo que otro hace está cuando estás mal. con el Vox. No hay Miren, ninguna hipocresía. Pedro Barquero La presidenta Pedro Xiomara Barquero es Castro tanto hace el 2 nivel días de dándole la defensa mano de los a privilegios, un de la clase narcotraficante económica que por el defiende, cual Estados que ahora Unidos se da junta con 15 millones de narcotraficantes, dólares por ahora su se junta captura. con corruptos, Entonces no nos vengas ahora a se salir junta con con cuentos a golpistas nosotros. y dice que es una acción Mira, política. Gerardo, y Es esto, una acción y de este tipo, sinvergüenzada lo vaya que está Gerardo, haciendo. a ver, relájate. Esto Sí. no es un narcotraficante que No, pide no lo 15 es. millones No, de no lo dólares es. el No, gobierno no de Estados lo Unidos. es. Por, No lo eso es. es cuando Estados Unidos pidió a Juan Orlando No que lo era es, narco. que no, pero no Pero es. cuando pide Mostrala, a Maduro, Pedro, entonces no Pedro, es narco. ¿puedo No, contestarle yo? Eso se llama Pedro. hipocresía. Tome agua, Luis, Eso es tome agua, tome agua. hipocresía. Vaya, No, Pedro, tranquilo. tome agua, ¿Te puedo tome agua. contestar? Un momento, solo. Puede. Dice don Pedro que la presidenta fue a reunir con un narcotraficante que los gringos dan 15 millones de dólares. Sí, ¿Tiene la verdad. respuesta? Sí. No, dice yo, que es cierto. cartel de Dice los que es soles, cierto. cartel Es de cierto. los soles, si no me Bueno, equivoco. Solo- Es cierto. Ahora que ya puedo hablar, porque espero que pueda Es hablar. que no me dejaron hablar a mí, entonces yo Bueno, no voy yo a dejar ahora hablar. voy a hablar. Seguía yo, Raúl. Ahora que yo... Seguía yo. Es una cosa seria lo que acaba de decir él. Ahora- Acaba de acusar a la presidenta de No. reunirse con un narcotraficante. Lo dijiste. Bueno, Pero que y lo no es digo todos los medios narcotraficante, internacionales. Maduro. No, por eso. Sí lo yo es. yo solo estoy repitiendo, permita, Rodolfo. Sí, El sí lo señor Pedro Barquero acaba de acusar a la presidenta de reunirse con un narcotraficante y mostró una foto de ella y el presidente Maduro. Pues sí, él acusa en la por red. eso, el vicecanciller de la República Sí. que dé la respuesta. Nosotros tenemos relaciones con Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro como con todos los otros mandatarios. Pedro Barquero lo que quiere es distraer la atención de que él, No, después de que le yo quiero dieron un decir la fraude verdad. electoral, después de que venía a estos foros a acusarlo de narcotraficantes, Y lo hoy, sigo haciendo. por un tema de Y privilegios, lo de sigo mantener los haciendo. privilegios, No es un tema se de junta privilegios. con los narcotraficantes, con los No. corruptos, con los golpistas.
miren, el presidente No Zelaya es un tema de privilegio, defendió es un más tema a de Salvador defender la Narrala que democracia. esos empresarios que hoy dicen que defienden es un Pedro tema de Vaquero. defender Y les voy a la poner, democracia. déjeme ponerles Lo un que ejemplo, pues, y ya no necesitamos les voy a es un poner más ejemplos. equilibrio Miren, en el Congreso, es que miren, y eso fue lo que logramos. miren, el Y vamos a presidente seguir. Zelaya y el Partido Y Libre, no vamos a parar. nosotros nos fuimos a las Y no calles nos da a pena. defender el triunfo de Salvador Narrala, Porque sabemos mientras que lo que el Partido estamos haciendo Nacional es lo estaba correcto. matando gente. ¿Saben lo que hicieron los empresarios? Esos que dice Pedro que hay que ponerse la gorra del otro. Esos empresarios que defiende Pedro Barquero nunca se han puesto la gorra del pueblo de Honduras. Yo no defiendo gente que no hace las cosas bien. En 2017, Yo no cuando nosotros defiendo estábamos en la gente que no hace calle las cosas defendiendo bien. el triunfo electoral de Salvador Mira, Narrala, Gerardo, pero el una pregunta, presidente pero Zelaya ¿cuál es la estaba en las calles propuesta? defendiendo el Pero triunfo de ¿cuál es Salvador la Narrala en contra del propuesta? Partido Nacional. ¿Cómo Y lo que vamos hicieron a ese grupo salir de de esta empresarios situación fue meter económica? presión ¿Cómo para que le vamos a soltáramos la generar toma de las empleo al calles, pueblo para que hondureño? soltáramos la lucha El pueblo popular hondureño y no para que tiene se pusiera trabajo. con Orlando Hernández. Está migrando Entonces demasiado. hoy Pedro Barquero No podemos se seguir junta de con esta narcotraficantes, manera. Si con nosotros corruptos, no con atendemos los golpistas, problemas con económicos, asesinos, no vamos a solamente seguir para mantener adelante. los privilegios de la clase Lo que empresarial hacían ellos que él antes era defiende, bueno, que ya lo y confesó ahora es hoy, malo. no es clase Eso se empresarial, llama es clase hipocresía, pirata la que defiende Pedro Barquero de la clase inconsistencia y falta empresarial. de Bien, permiso. Rodolfo, Y es triste. Rodolfo Zelaya, por favor. Escucha, miren, Tal vez nos tranquilizamos. Miren, porque La gente no me nos está van a preguntando decir que si vamos a ir a la guerra. miren, Sí, no, miren, por Dios. La gente está preguntando que si vamos a ir a la guerra. Estamos bien, en el estamos mes de la bien. patria, respetemos nuestra república, por De favor. acuerdo. Qué buena foto Miren, de Rodolfo. yo les voy a decir una cosa. Le quiero pedir perdón al pueblo hondureño porque en realidad este tipo de debates no deberían de ser. De acuerdo. Justificar malos hechos con las personas que hicieron malos hechos para hacer los malos hechos, creo que el pueblo hondureño merece mucho más, hombre, que la gritación, que el insulto, que el odio. De acuerdo. ¿Verdad? Yo creo que el Partido Nacional es un partido que estamos listos para construir Honduras. Un partido que sí tiene que tener una expiación por lo que pasó. Pero yo no debo de ser nacionalista y hablar a mi partido sobre muchas cosas en este país. Honduras es un país que merece mejores suertes, mejores resultados. Esos pleitos estériles, usted que nos está viendo, dígame de qué le sirve. Que gane un debate o un miembro del Libre o un miembro de otro partido. Al final, usted está en medio. Usted es el que sufre. Sus hijos son los que tenemos que velar para que tengan un futuro verdadero. Aquí los grupos de poder ya están hechos, realizados. Y de repente hay gente que defiende los grupos que están tratando de subir a las altas esferas para poder arreglar sus vidas. Pero ¿sabe qué? Los 9 millones de hondureños que estamos en medio son los que sufrimos. Y no vamos a permitir que ningún gobierno siga abusando nunca más del pueblo hondureño. Óyame, hemos escuchado este programa el día de hoy. Aquí no se ha hablado nada de educación. Aquí tema de la consulta y la izquierda y el fiscal. El pleito entre el Libre y lo que es este movimiento nuevo que ha salido. ¿Cuál Al final nosotros como hondureños tenemos que estar conscientes de algo. Nadie come de izquierda ni de derecha, ni de ideologías ni de fanáticos. Los fanáticos comen muy bien. Aquí tenemos funcionarios públicos, ¿verdad?, que tienen que darle respuesta al pueblo hondureño. Y si vamos a hablar de un debate, de una consulta, pues que sea un debate, una consulta, para que nuestros hijos estén mejor, para que este país tenga una educación de verdad, para que tenga salud de verdad, para que tenga defensa y seguridad de verdad, que tengamos un país que acepte las nuevas realidades del mundo, un país en el cual venga y crea oportunidades y que no se cierren las oportunidades. Alrededor de más del 30% de la gente que se gradúa no consigue empleos. Perdón, el 70% no consigue empleos. Y ahí entra la frustración del joven desde que tiene 21, 22 años graduado sin conseguir un empleo. Y sobre eso viene el gobierno y le quita la oportunidad de ayudarle a sus padres en la economía familiar, quitándole empleo por hora. Conclusión, Porque Rodolfo, muchos que de nos ellos- vamos. Porque muchos de ellos trabajan para estudiar y hoy no tienen ese derecho. Conclusión que nos vamos. La conclusión es, las autoridades y la oposición no están conectadas con la realidad del pueblo hondureño. Revisen las necesidades de la gente humilde,
de la gente pobre, de ese 70% de pobre y más del 58% de extrema pobreza. Es la gente que Honduras tiene que ver y la gente que está sufriendo en las calles. Hay que luchar por ellos y no luchar por comunismo o por derecha. Nadie en absoluto come nada de eso. Tenemos que velar por Honduras, por los hondureños y sacar este país adelante independientemente de las diferencias que haya. La participación de don Rodolfo Zelaya, dirigente del Partido Nacional esta mañana, abogado y diputado Harry Dixon. Bueno, concluyendo ya, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros ratificamos nuestro compromiso como gobierno de seguir reconstruyendo este país. Reconstruir lo destruido no es fácil, pero lo estamos haciendo y hacemos un llamado a todos los sectores de la población a unirse a esta gran cruzada de reconstrucción que ya comenzó el Partido Libertad y Refundación. Pedirle a la clase política que empiece a pensar más con los de abajo, que dejen ya esos intereses personales, que ya dejen esos intereses de grupo, porque eso no nos va a llegar a ninguna parte. Poner excusas es fácil, pero Libertad y Refundación no solamente es discurso, es acción, y lo estamos demostrando en los 4 puntos cardinales del país, y cuando quieran acá los compañeros de la oposición, les hacemos un tour para ver todo lo que está haciendo Libertad y Refundación a nivel nacional, en todos los sectores. ¿Nos falta mucho? Sí, claro que nos falta mucho, pero sabemos que al final del gobierno de Xiomara Castro, la presidenta va a decir misión cumplida. A los señores empresarios, a los honestos, a los que pagan impuestos, tengan por seguridad que el gobierno de la señora Xiomara Castro los va a apoyar. A los piratas, como le dice Pedro Barquero, les decimos paguen impuestos, porque ya es tiempo que aporten un poquito a la población hondureña. A partidos políticos que antes levantaban la bandera anticorrupción, les digo, vuelvan nuevamente al redil de la lucha anticorrupción, vuelvan nuevamente al redil de los que luchamos por una mejor Honduras y no sigan con esos procesos de alianza con personas que destruyeron el país, con personas que traficaron con droga, con personas que saquearon este país, porque el pueblo hondureño no es tonto y al final les va a pasar una factura y esa factura va a ser bastante cara. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Gracias al diputado y abogado Harry Dixon. Don Pedro. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Un gusto haber compartido con Igualmente. ustedes. Y el llamado es para que tomemos las medidas económicas a tiempo. Lamentablemente la economía se está deteriorando, se están perdiendo fuentes de empleo, estamos perdiendo inversiones, están cerrando empresas. Le quedan 2 años y meses a este gobierno, todavía hay mucho que hacer. Es importante que recapaciten y que cambien el rumbo equivocado. No nos encontremos en la situación dentro de 2 años de que la economía la devolvieron peor que como la recibieron. Todavía están a tiempo y el objetivo que tenemos nosotros de estar haciendo este llamado de atención es para que recapaciten y para que se tomen las decisiones de forma correcta, las decisiones que nos ayuden a atraer inversión nacional y extranjera para generar fuentes de empleo que tanto necesita el pueblo hondureño. Fuerte abrazo. Gracias, don Pedro Barquero. Cerramos con el vicecanciller, don Gerardo Torres. Solamente repetir a la gente que nos mira por este canal, y gracias a Raúl por la invitación, que el miedo no es la consulta, el miedo es perder los privilegios de ese pequeño grupo que siempre los ha tenido. Son tan importantes mantener los privilegios que, solo para poner un ejemplo, el señor Pedro Barquero era el ministro de Desarrollo Económico. Yo siempre sigo a Pedro en Twitter, y Pedro ahora tiene unos foros ahí que sale con las ralas y siempre tiene buenas ideas. Él perdió la oportunidad de aplicar esas ideas en la definición de políticas económicas de este país porque se tuvo que desmarcar de un gobierno que amenazaba los privilegios del sector que don Pedro Barquero defiende. Y quiero recordar a la gente del PSH que cuando Salvador Narrala ganó las elecciones en 2017 y se las robó el Partido Nacional militarizando Honduras, quienes salimos a la calle fue todo el pueblo de Honduras que estaba en contra de la dictadura. El mismo pueblo que logró la representación en el Consejo Nacional Electoral, el mismo pueblo que logró, los pocos avances se lograron en la calle luchando. ¿Y sabe qué hicieron los empresarios que representa el señor Pedro Barquero? Cuando teníamos al Partido Nacional contra las cuerdas, a pura presión, le malaconsejó al señor Salvador Narrala que le dijera al pueblo que levantara las tomas, porque iba a afectar al sector empresarial. ¿Qué le costaba a ese sector empresarial ponerse la gorra del pueblo en ese momento y esperar un poco más para que se respetara la voluntad? Entonces lo que pasó con el PSH o con ese grupo, que está Pedro Barquero, está Salvador Narrala y otra gente, no es que no se cumplió un acuerdo, es que llegaron a un gobierno y cuando ese gobierno
que busca el desarrollo social para todos y para todas, tocó los privilegios y los intereses de ese sector económico privilegiado que ellos representan, mejor se desmarcaron del gobierno y se fueron a juntar con narcotraficantes, con corruptos, con asesinos, con golpistas, con tal de mantener esos privilegios. Y lo bueno de eso es que ahora todo ese grupito que le ha hecho tanto daño a Honduras se juntó en una esquina y el pueblo de Honduras ahora los podrá identificar mejor. Hay que acompañar a la presidenta Xiomara Castro y acompañar su gobierno, y hay que apoyar el sueño, como dijo Harry Dixon, el anhelo de que algún día tengamos una democracia participativa en la que se le consulte todo a la gente, porque la gente es la que tiene el poder para definir todo lo que debe de decidirse en un país. Por alusión, 20 segundos con el revocatorio. Por favor. Mira, primero Gerardo, yo no represento ese grupo. Yo represento al Partido Salvador de Honduras. Nosotros seguimos manteniendo nuestros principios y nuestros valores, pero entendemos cómo es el juego político. Y al igual que ustedes hicieron alianzas antes con otros partidos, nosotros las estamos haciendo hoy. Eso es parte de la vida política en la realidad. No podemos ignorarlo. Lo que necesitamos en este país es poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas para salir adelante. Pero lamentablemente, esa ley tributaria que ustedes hacen no está eliminando los abusos. Lo que está eliminando es la competitividad del país. Es como se dice, está el trigo y la cizaña y ustedes están metiendo el machete y se están volando el trigo y la cizaña. Aprendan a hacer las cosas bien. Lo que tienen es un grupo de ignorantes redactando esas leyes que se van a volar el trigo y la cizaña con un machete, en vez de ir con la mano sacando la cizaña y dejando el trigo. Pero bendiga al pueblo. Pero vos lo que estás protegiendo es a los piratas, honestamente. No, Sí, para nada. Te repito nuevamente, estás está protegiendo a el los trigo piratas. y la cizaña. Y Mira, ustedes están no. metiendo un machetazo y se vuelan todo. Lo que pasa es que son haraganes, porque es más difícil ir a sacar el monte y dejar el trigo. Y ustedes se quieren volar todo y arruinar la economía del país. No estoy protegiendo a ningún pirata. Te repito nuevamente, agarren la cizaña, quémenla, bótanla, métanla preso y hagan lo que quieran, pero el trigo, dejen lo que crezca. Recuerden. Bien, gracias a todos. Así está el pulso político del país. Bueno. Ah, ok.